3 meses en la escuela del Espíritu, segunda semana, quinto día. Lea Hechos capítulo 4, versículo 13 al 31. Y dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Veamos. En este pasaje vemos a Pedro y a Juan en dos contextos distintos. Primero, les vemos frente al concilio de los jefes judíos escuchando su veredicto después del discurso de Pedro. En este veredicto vemos que los miembros del concilio se asombran de la sabiduría y el denuedo de Pedro y Juan y que entonces deciden prohibirles que continúen sanando o enseñando en el nombre de Jesús. Cuando Pedro les dice que no pueden obedecer tal mandamiento, ellos les amenazan y les dejan ir. Note que los jefes le temen al pueblo y que sus decisiones reflejan ese temor. En la próxima escena, Pedro y Juan le informan lo que sucedió al resto de la iglesia. Era de esperarse que ante el mandato del concilio y el peligro del castigo, la iglesia le pidiera a Dios que la protegiera y le evitara problemas. Pero eso no es lo que esos cristianos hacen. Al contrario, lo que piden es que les den más milagros, así como el poder para continuar predicando con denuedo. Es decir, piden que se les dé más de lo mismo que les ha causado el problema en primer lugar. Juzguemos. Mucho se acostumbra en nuestras iglesias decir que no debemos hacer tal o cual cosa, pues es controversial.
El único modo en que Pedro y Juan pudieran evitar el apelativo de controversiales fue pasando de largo junto al cojo como si no existiera. En el día de hoy, el único modo en que los creyentes y la iglesia pueden evitar controversias es pasando de largo junto a la necesidad del mundo, como si no existiera. Si por el contrario tratamos de hacer algún bien, siempre habrá quien se moleste. Esto no quiere decir que debamos ir por el mundo buscando controversias. Eso no fue lo que hicieron Pedro y Juan, pero sí quiere decir que al ver alguna necesidad humana debemos responder a ella, aunque nuestra respuesta puede resultar controversial o ir contra los intereses de algunos. Además, una vez que la acción de los cristianos lleva a la controversia, nuestra inclinación natural es a retirarnos de la lid, para evitar más problemas y controversias. Pero eso no es lo que hace esta iglesia de Hechos. Al contrario, lo que hace es pedirle a Dios el poder para continuar por el mismo camino, aunque el precio sea costoso. ¿Qué acciones de amor, caridad o justicia debe tomar la iglesia hoy? ¿Será que no tomamos alguna de ellas por temor a la controversia y la oposición? ¿Qué nos diría al respecto aquellos creyentes de la iglesia primitiva? Actúe. ¿Recuerda usted una ocasión en que supo de un bien que debía hacer, pero no se atrevió a hacerlo por miedo a las reacciones de otras personas?